Hola, continuamos en nuestro quinto módulo sobre resolución de conflictos y el día de hoy vamos a abordar la temática sobre clima laboral, en qué consiste y cómo podemos desarrollar esta herramienta para mejorar nuestro ambiente en el trabajo y cómo mejorar el ambiente durante las mesas de diálogo y negociación. Es importante mencionar que el clima laboral suele definirse como el medio ambiente físico y humano en el que nuestro trabajo se desarrolla, se desenvuelve. Por ende, influye en gran medida la satisfacción del personal con el cual trabajamos y está relacionado con la forma en que nos llevamos, en que nos comunicamos, nos relacionamos, por supuesto, y con la cultura organizacional de la empresa que abordamos en otro de los videos de este módulo. También debemos mencionar que para conseguir mayor productividad dentro de nuestra mesa de diálogo, dentro de nuestro entorno laboral, es muy importante tener un clima laboral óptimo, positivo, para lograr grandes objetivos. Si queremos que nuestra mesa de negociación llegue a una solución en la que las partes estén de acuerdo y se beneficien mutuamente, por supuesto, la mesa haya fluido, todas las partes involucradas hayan participado, hayan propuesto soluciones y todos los involucrados se encuentren, em, se encuentren a favor o se encuentren con las medidas tomadas, es debido al clima laboral. Somos nosotros como mediadores los encargados que este clima sea positivo y nos permita fluir en la solución de conflictos a los cuales debemos abordar y a los cuales debemos resolver. Mientras que, como les indico en la diapositiva, un buen clima laboral se orienta hacia objetivos generales, es decir, en nuestro caso, a la búsqueda de solución de un conflicto. Un mal clima destruye el ambiente de trabajo, ocasionando situaciones de conflicto, malestar y generando un bajo rendimiento. Si nosotros dentro de la mesa de diálogo no somos capaces de tener un buen clima laboral, el conflicto no va a fluir, no podremos concluirlo, cerrarlo, sino que por el contrario, la mesa de conflicto va a generar por sí misma otro conflicto, pero de carácter interno, porque las partes involucradas no podrán comunicarse, no podrán ponerse de acuerdo, no podrán llegar a una solución y por ende el conflicto original continuará allí presente, vigente. Y nosotros como mediadores no habremos cumplido con nuestro trabajo. De allí lo importante de un buen clima laboral. ¿Cómo podemos proporcionar un clima laboral de calidad? Pues bien, como podemos indicar en la diapositiva, existen varias características para ello. La primera es que se encuentra íntimamente relacionado con el manejo social de nuestra parte como personal de diálogo, como personal mediador. También objetivos de las instituciones involucradas en el conflicto, así como con las partes involucradas, las partes afectadas. También guarda relación con el comportamiento de las personas que conformen la mesa, con su manera de trabajar y su manera de relacionarse y de interactuar con los demás. Dentro de la mesa de diálogo es muy importante que los representantes de los actores afectados guarden una buena comunicación, se relacionen de manera positiva con los demás involucrados, con los demás representantes y por supuesto con el mediador o la mediadora. También es importante propiciar un buen clima laboral bajo la responsabilidad de la alta dirección, que a través de la cultura y los sistemas de gestión prepararán el terreno adecuado para que se desarrolle. Es decir, queda de nuestra parte como mediadores, así como de nuestra institución en la cual laboramos y que funciona en este caso como mediadora, el preparar las condiciones óptimas para que la mesa de diálogo funcione, fluya y para ello se dé el clima laboral que necesitamos.
También la organización en la cual nosotros damos debe estar pensada, entre otras cuestiones, para generar un buen ambiente de trabajo. Nuestra institución debe pensar, debe concientizar que para que el conflicto se resuelva es necesaria una mesa de diálogo en la cual todas las partes puedan comunicarse, puedan ponerse de acuerdo y llegar a una solución. Y ello solo es posible si existe un clima positivo, un clima que incite a la comunicación, al diálogo y por supuesto a la búsqueda de soluciones. Pero, ¿cómo mejoramos en ese caso nuestro clima laboral, nuestro clima dentro de la mesa de diálogo? ¿Qué debemos hacer? Como ya les he indicado en las diapositivas anteriores y lo recalco en esta, el ambiente laboral es un factor influyente en el bienestar. Si queremos que la mesa de diálogo fluya, funcione, es muy importante que tengamos un clima positivo durante las diversas sesiones de negociación. Por ambiente, también debemos entender que involucra a todos los empleados, a todos los involucrados. Y eso abarca, en el caso de un ejemplo empresarial, de un ejemplo institucional o laboral, involucraría a todos los compañeros de trabajo y su relación interpersonal, así como su relación con los directivos. También guarda relación con la cultura organizacional corporativa y el espacio disponible, en este caso el espacio físico. Si nos trasladamos a la mesa de diálogo, todas las personas involucradas en el ambiente laboral serían la institución para la cual trabajamos y que sirve como mediadora, nosotros como mediadores, así como todos los representantes de los actores involucrados y que constituyen la mesa de diálogo. Pues bien, también debemos mencionar que para un buen clima laboral es necesaria una comunicación abierta y transparente, ya que esto le va a permitir a todos los involucrados en la mesa sentir que su opinión es escuchada, que su opinión importa y que por supuesto su participación dentro de la mesa de diálogo es importante, es tomada en cuenta. Y así como esa persona siente que es tomada en cuenta, de la misma forma respetará a los demás representantes, a las demás partes dentro de la mesa y dará sus opiniones puestas. Asimismo, para que haya una comunicación abierta y bidireccional, debemos acabar con esos clásicos obstáculos de toda organización, que en este caso está representado por las jerarquías. Es decir, dentro de la mesa de diálogo no puede existir unas personas con mayor relevancia que otras. Nosotros como mediadores no estamos por encima de los representantes. Dentro de la mesa de diálogo todos debemos tener el mismo nivel de importancia, desde las partes afectadas hasta nosotros como mediadores, ya que debemos fomentar el respeto mutuo entre todos nosotros, entre todos los miembros, sin importar si somos un representante del gobierno o un representante sindical o un representante de la comunidad. Debemos sugerir siempre mejoras dentro de la mesa de diálogo para mejorar nuestro clima laboral y así obtener una respuesta positiva al momento de resolver el conflicto. Otra característica, otra herramienta que nos puede ayudar a mejorar nuestro clima es la conciliación laboral. Es decir, para que tengamos un buen clima laboral, debe existir cierto equilibrio entre la vida personal y laboral, como les indico en la diapositiva. Normalmente, un sentimiento de equilibrio mejora la satisfacción entre las personas, porque sienten que pueden atender otros aspectos de su vida tan importantes como el trabajo. En este sentido, las mesas de negociación no pueden extenderse más de 8 horas laborables, así como nuestro horario de oficina oscila aproximadamente entre 8 y 10 horas y es muy importante para nuestro desarrollo psíquico y emocional tener actividades fuera del trabajo, relacionarnos con nuestra pareja, nuestros familiares, amigos,
para tener un equilibrio entre lo personal y lo laboral, en el caso de las mesas de diálogo ocurre algo similar. En el momento en que se decide resolver un conflicto y logramos reunir a todas las partes afectadas, también debemos aprender a equilibrar lo personal con lo laboral. La mesa de diálogo no puede extenderse demasiado tiempo porque tanto los representantes afectados como nosotros nos agotamos física y mentalmente, por lo que debemos aprender a equilibrar, a conciliar lo personal y lo laboral, y eso nos va a permitir todos los días llegar con ideas frescas, ideas nuevas que en nuestro tiempo libre fluyeron porque no estamos pendientes de ello, pero nuestro cerebro sí, él siempre va a estar trabajando y seguramente en cualquier momento estemos distraídos, bien sea viendo una película, en el supermercado o paseando por un centro comercial, puede surgir una idea, una posible solución que durante la jornada laboral no se nos vino a la mente. Otra característica que podemos utilizar es el entrenamiento y desarrollo enfocado. ¿Qué quiere decir esto? Una organización centrada en mantener y mejorar su productividad cuenta con una hoja de ruta para capacitar a sus empleados hacia dos tipos de habilidades que pueden desarrollarse, como son las habilidades duras y blandas. Es muy importante que hagamos una diferenciación entre estas dos tipos de habilidades. Las habilidades duras tienen un impacto directo en la productividad porque tienen que ver con las habilidades alusivas a nuestro puesto de trabajo, desde puntualidad, planificación, manejo de bases de datos, manejo informático de las redes sociales, relaciones humanas, nómina, tiene que ver con habilidades propias del sector en el cual trabajamos, de nuestro puesto de trabajo. Por su parte, las habilidades blandas son muy distintas porque tienen que ver con las habilidades interpersonales. Dentro de estas habilidades están la comunicación, la motivación, el liderazgo, el trabajo en equipo, la resolución de conflictos y la flexibilidad. Noten que ambas clases de habilidades son muy distintas. Sin embargo, ambas categorías son igualmente importantes para el desarrollo óptimo de cada uno de los trabajadores que conforman una institución o una organización. Igualmente, son igualmente importantes en el momento de negociar, porque no solamente necesitamos representantes que manejen la problemática, que manejen ingeniería, eh, mecánica, sino necesitamos personas que sepan comunicar sus ideas, que sepan escuchar a los demás, que trabajen bajo presión y que puedan llegar a un consenso entre todas las partes para poder resolver así el conflicto. Todas las cualidades que hemos mencionado son importantes, no hay unas más relevantes que otras. El clima laboral, no todas las empresas logran desarrollarlo. El clima laboral positivo no suele estar presente en todas las mesas de diálogo, porque debemos estar conscientes de su importancia y de las características necesarias para lograrla. Otro aspecto que también debemos tomar en cuenta es el reconocimiento del trabajo duro. Es decir, sabemos que las recompensas son un gran estímulo para todos nosotros. Siempre ha sido motivador el hecho que reconozcan nuestra labor, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo. Pero en el caso de la mesa de diálogo, cuando hablamos de reconocimiento o de recompensa, no nos referimos a algo monetario, no nos referimos a un cheque, sino que el hecho de proponer ideas, escuchar a los demás, merece una recompensa, merece un estímulo reconocido por nosotros como mediadores. Agradecerle a esa persona o a esas personas por su labor va a hacer que se sientan agradecidos, importantes dentro de su función como representantes
y eso va a hacer que continúen motivados a trabajar tanto por su comunidad como por las otras comunidades afectadas en la resolución o en el planteamiento de posibles soluciones. También otro aspecto que debemos tomar en cuenta es el desarrollo de un fuerte espíritu de equipo. Para resolver los conflictos entre varias personas en un equipo, debemos crear esa sensación de unidad, es decir, que todas las partes no se encuentren por separado, sino que todos los representantes conformamos una unidad, un bloque, cuya única función, propósito, es resolver ese conflicto, esa situación que nos aqueja a todos por igual. Asimismo, debemos tomar en cuenta varios elementos para tener un buen clima laboral. Ya hemos mencionado algunos, pero noten que según los autores que ustedes consulten, difieren entre sí. Es decir, hay autores que proponen unos elementos, hay autores que proponen otros, por lo que dependiendo de la organización en la cual ustedes trabajen, de la dinámica de la mesa de diálogo en que ustedes se encuentren en ese momento, se van a dar cuenta que hay unos elementos que son posibles, otros elementos que no, y que dependerá de ustedes escoger cuáles son más idóneos. Tenemos dos teorías. En base a eso que se clasifican los elementos. Tenemos la teoría alternativa y la teoría tradicional. Vamos a fijarnos primero en cuáles son esos elementos clave que las teorías alternativas proponen. El primero de ellos es que la cultura comienza en ti. Es decir, si queremos un buen clima laboral, debemos nosotros comenzar, desarrollarla, dar el ejemplo, para que el resto de los miembros de la mesa comience a comportarse y a actuar de esa manera. No usar jerarquías. Como ya habíamos mencionado, el hecho de colocarnos por encima del resto de los representantes crea una barrera. De allí que al momento de comenzar una mesa de negociación, no podemos colocarnos por encima, creernos superiores, porque en una mesa de diálogo no hay jefes, no hay subordinados. Todos estamos trabajando por el bienestar de todos. Por ende, tenemos los mismos derechos y también los mismos deberes. No podemos colocarnos como mediadores por encima porque realmente no lo estamos. Como les indico en la diapositiva, un mediador no está allí para mandar, sino para liderar. Verbos muy diferentes. Liderar y mandar no son sinónimos. Cuando hablamos de liderar nos referimos a conducir la mesa de diálogo en búsqueda de una solución. Sin embargo, el hecho de liderar a los representantes de los miembros o los grupos afectados no quiere decir que seamos los jefes de esa mesa, simplemente canalizamos las soluciones y la vía en que se resuelva el problema. Otro elemento importante es no hablar mal de los demás miembros. Aunque uno de los integrantes no sea el más colaborador, no sea el más comunicativo, quizás no aporte las mejores soluciones, no por ello debemos hablar mal de esa persona, porque la negatividad se contagia. Y si comenzamos con el chisme entre nosotros, llegará un punto en que la discordia va a reinar en la mesa de diálogo y se va a romper la comunicación. Recordemos que como mediadores debemos dar el ejemplo. No podemos hablar mal del resto de los representantes de la mesa. Vamos ahora a compararlo con los elementos que la teoría clásica propone. Entre ellos destaca tener un diseño y una estructura organizacional. Es decir, el tamaño de la organización manifiesta que debe existir una jerarquía. Noten que aquí hay una diferencia con la teoría alternativa, con la teoría moderna, mientras que en la teoría alternativa nos proponen que no existan jerarquías.
En la teoría tradicional nos dice que para que exista un buen clima laboral debe existir jerarquías, deben especificarse las funciones de cada trabajador, de cada uno de los miembros y los roles que cada desempeña. Otro elemento que la teoría clásica promueve es el medio ambiente y el entorno en general, es decir, que el entorno de trabajo, el ambiente físico va a influir en el desarrollo óptimo de un buen clima. Y en esto tiene razón, porque si desarrollamos la mesa de diálogo en un ambiente sucio, rodeado de ruido, con basura, en el cual no hay suficientes sillas, los integrantes se encuentran incómodos porque no pueden sentarse y deben pasar muchas horas de pie. Esto va a generar que la mesa de trabajo vaya mermando, vaya haciéndose cada vez más difícil porque los representantes de cada grupo se van a ir desgastando poco a poco desde el plano físico y mental. Y esto va a originar que la mesa de diálogo se estanque. Y recordemos que nuestra labor como mediador es siempre agilizar el proceso de discusión, de resolución, para llegar lo más rápido posible a una solución que beneficie a todas las partes. Otra característica que la teoría tradicional propone es la situación psicológica de cada integrante. Y aquí nos indican que cada uno de los integrantes de la mesa de diálogo debe encontrarse en armonía física, mental y emocionalmente. Y aquí remitimos a uno de los primeros elementos que mencionamos en esta presentación, porque es muy importante equilibrar la vida personal y la vida laboral. Es decir, no podemos dedicar 12, 14 horas al día a la mesa de diálogo. Debemos reducirlas a 6, 8 horas como una jornada laboral para que tanto los miembros, los representantes, como nosotros como mediadores podamos equilibrar, combinar nuestra vida laboral, nuestra vida en la mesa de diálogo con nuestra familia, nuestra pareja, nuestros amigos, nuestras actividades de tiempo libre que nos permitan despejar nuestra mente y descansar nuestro cuerpo. Asimismo, la teoría tradicional propone los microclimas. Los microclimas son un fenómeno dentro de las organizaciones que en ocasiones pueden presentarse con un carácter particular, es decir, pueden manifestarse dentro de un departamento, de una división, si hablamos del plano laboral. Y esto se conoce como microclima, porque es la percepción que tiene un grupo de personas de esa unidad. Y esa percepción no necesariamente la tiene toda la institución, sino esa oficina o esa unidad. Por lo que dentro de una institución pueden manifestarse varios microclimas. ¿Cómo adaptamos este elemento a la mesa de negociación? Si tenemos un buen ambiente laboral, todos los representantes se van a encontrar en armonía. Todos los representantes van a encontrarse que son escuchados, que tienen derecho a participar, que son valorados. Si comenzamos a respetar los elementos que ayudan a un buen clima laboral, entonces van a comenzar a despertarse estos microclimas, porque cada uno de los representantes o incluso diversos microgrupos o diversos representantes van a comenzar a unirse entre ellos porque se van a dar cuenta que no están siendo respetados, no están siendo escuchadas sus opiniones, sus propuestas. Y esto va a originar que se creen bandos dentro de la mesa de negociación, pero bandos que van a entorpecer el proceso de diálogo, porque van a comenzar a colocarse entre sí, van a crear conflictos dentro de esto, cuando por el contrario nuestra intervención, nuestro papel es ver los conflictos, no reproducirlos.
Vamos ahora entonces a hablar un poco sobre los factores que influyen en la calidad del clima laboral. Al hablar de factores, estamos hablando entre ellos de liderazgo. Y este factor se refiere a la relación que existe entre los jefes y los subordinados y el impacto que tiene dentro del ambiente laboral y por ende de la productividad de la institución. En el caso de la mesa de diálogo, se refiere a la relación entre el mediador y todos los representantes. Si bien ya he mencionado en este video que el mediador no es un jefe, no manda sobre el resto de los representantes, sí es un líder porque es el encargado de dirigir la dirección de la mesa, de dirigir la resolución del conflicto y de la búsqueda de soluciones que beneficien a todas las partes. Por lo que un líder, entre sus cualidades se encuentran ser flexible, ser adaptativo, es decir, ajustarse a las necesidades, a los intereses de las partes. Un líder que es inflexible, que es rígido, va a llegar con una postura previa, con unos prejuicios ya preestablecidos y no va a ajustarse a las condiciones, a las necesidades con las cuales se vaya encontrando, sino que va a ser tan vertical, va a tener unas gringolas en la cabeza, en los ojos, que no le va a permitir ver más allá, sino solamente lo que él o ella conoce, solamente lo que estableció antes de comenzar la mesa. No se va a ajustar a la realidad con la cual se topó, a la realidad que los integrantes, los representantes de las comunidades le están manifestando. Y recordemos que un buen ajustarse, adaptarse a la situación que se le presente y trabajar con las herramientas que se le presenten, con las herramientas que cuentan las comunidades. No podemos llegar con una idea ideal, una idea irrealizable. Debemos ser ante todo prácticos. Otra cualidad importante son las relaciones interpersonales. Este tipo de relaciones se crean entre todos los miembros de la mesa de diálogo, entre los representantes y nosotros como mediadores. Y deben ser relaciones sanas, fluidas, en donde podamos manifestar nuestras opiniones y escuchar las opiniones de los demás. También otro elemento importante es la implicación. Y esto se refiere al grado de compromiso que sienten las personas hacia esta mesa de diálogo, el nivel de implicación, qué tanto se involucran los representantes para resolver este problema. Otro elemento vendría siendo la organización, que se refiere a los elementos que le dan estructura a la mesa de diálogo. Por ejemplo, los puestos, las políticas, los procedimientos, los manuales, cualquier herramienta que las comunidades puedan utilizar, que tengan a la mano para resolver el problema. Asimismo, el reconocimiento. Y como ya mencionamos en diapositivas anteriores, es muy importante reconocer el trabajo, la labor que han tenido las comunidades por resolver el problema. Recordemos que nuestra función es conciliar una solución entre todas las partes, porque el conflicto no ha permitido resolverlo entre las mismas comunidades, sino que afecta ya a tantas personas que no logran ponerse de acuerdo. Sin embargo, el que no hayan logrado ponerse de acuerdo no implica que no hayan intentado resolver el conflicto. Las comunidades siempre intentan resolver sus problemas porque son situaciones que los perjudican. Claro, debemos estar conscientes que no todas las ocasiones las comunidades cuentan con las herramientas para resolver un problema como abastecimiento de agua, un problema eléctrico, eh, una inundación. Son problemas que escapan de sus manos, sobrepasan las herramientas y los recursos que poseen y por ello necesitan de una intervención externa. Asimismo, necesitamos de la igualdad,
por lo que debemos otorgar las mismas condiciones y oportunidades a todos los sectores involucrados en la mesa de negociación. No podemos escuchar y dar más importancia a las opiniones de un grupo que de otro, porque eso rompería con las relaciones interpersonales y el buen clima que queremos desarrollar. Asimismo, dentro del clima organizacional debemos plantearnos diferentes objetivos, como determinar y analizar el estado de satisfacción en que todos los miembros se encuentran, identificar posibles fuentes de conflicto dentro de la mesa de diálogo para resolverlos oportunamente y así continuar con la búsqueda de posibles soluciones. Debemos evaluar el comportamiento en la toma de decisiones. Recordemos que todos debemos escuchar las opiniones de los integrantes de la mesa para que estos escuchen las nuestras y todas sean igualmente valoradas. Otro objetivo que debemos tomar en cuenta es tomar medidas correctivas relacionadas con los planes puestos en práctica y así como corregir comportamientos negativos en los diferentes miembros de la mesa de llegar a aparecer. Recordemos que la mesa de negociación solo va a ser posible, solo va a fluir si nosotros queremos que así sea. El cambio está en nosotros. Si queremos trabajar como buenos mediadores en una mesa de diálogo, debemos poner de nuestra parte el desarrollo de un buen clima laboral.